Desde siempre se nos ha enseñado a vernos como un país pequeño, mestizo, construido entre lo indígena y lo europeo. Un relato casi artificial, limpio, demasiado perfecto. Pero entre los silencios de esta narrativa hay una pequeña historia que se cuela hasta el día de hoy. La historia de una raíz que no ha desaparecido, aunque nadie la nombre, pero se encuentra presente en nuestros cuerpos, en nuestros gestos, en la música y en lo cotidiano. Porque la historia de El Salvador también cuenta la historia de una diáspora más amplia, una que cruzó el Atlántico de forma forzada, que se resistió, que trabajó, que escapó y dejó una huella imborrable en nuestra historia. Una huella que no siempre fue reconocida, porque hay que recordar que quien cuenta la historia a veces es un tamiz que solo deja pasar lo que le parece importante que quede en la historia oficial. Y hoy, en nuestros días, creo que es momento de empezar a preguntarnos cómo se construye un país al que le han enseñado a olvidar una parte de sí mismo, o preguntarse quién y por qué decide arrancarle esas hojas a nuestra historia común. Y hoy, en Proyecto Chachalaca, hemos decidido navegar por esa memoria olvidada de nuestra historia común, porque creemos que conocer lo que vivieron nuestros antepasados también es una forma de comprender quiénes somos nosotros hoy en día. Alfredo, ¿qué te pareció estar en Proyecto Chachalac? Pues una experiencia muy buena. La verdad es que me he sentido muy cómodo y con mucha libertad de decir lo que me da la gana. Así que eso sí ha sido una buena experiencia. ¿Qué se siente tener esa licencia de poder compartir toda esta información que tenés como historiador? No sé, me imagino que debe ser bien interesante. Bueno, Chambre histórico, por así decirlo. Yo siempre le digo a mis estudiantes el chambre histórico del día. Bueno, uno me hace pensar que ya estoy viejo. O sea, el mayor trauma que me llega es de que, pucha, ya tengo un montón de qué hablar. Eso significa que estoy bastante viejo. Pero el punto real detrás de todo esto, creo, se siente muy bien. Se siente una gran libertad de poder tener un formato, digamos, no voy a decir informal porque no lo es, pero sí un formato que permite, ¿verdad? Esa interacción, que permite esa dinámica más fluida, más libre. Ok, bueno, Alfredo, hoy hablamos sobre la afrodescendencia en El Salvador. Creo que van a quedar muchos episodios pendientes sobre la afrodescendencia, pero me gustaría preguntarte algo aquí. Hace un par de años, hace unos cuantos años, 3 años, intentamos explorar este tema de la afrodescendencia, pero ¿por qué ha sido tan polémico hablar de la afrodescendencia aquí en El Salvador? Porque somos racistas. Porque la verdad es que nos duele mucho darnos cuenta de que la sociedad salvadoreña sí tiene esta diferenciación entre el moreno, la persona, el colocho, ¿verdad? Que nos alisamos el colocho, el moreno que se quiere hacer un poquito blanco, ¿verdad? Que tenemos esos clichés entre las ocupaciones y en algunos casos incluso incluso percibe al moreno como delincuente. Y esos son prejuicios que vamos cargando nosotros. Y el otro problema, y del que no hemos hablado, y voy a abrir aquí una caja de Pandora, Ajá. pero bueno, es que no estamos hablando de la blanquedad. O sea, en El Salvador, ser blanco significa muchísimo. O sea, a nivel de capital cultural, ser blanco y la construcción de la blanquedad es todo otro tema que es justamente el contrario, Súper, ¿verdad? sí. Que debemos de entender. ¿Por qué nos pintamos el pelo de rubio? ¿Por qué decimos que qué bonito salió el niño, salió Chelito? ¿Verdad? ¿Por qué decimos que fulanito tiene los ojos blancos, los ojos de color, ¿verdad? Los ojos verdes, los ojos azules son adorables, pero los cafés son como los de todo, ¿verdad? ¿Y por qué, por ejemplo, algunos salvadoreños, quizás así como vos y yo, dicen, ustedes son cheles, no tienen problema? Son pero cheles. Claro, llegas a Europa o llegas a Estados Unidos y para nada sos chele, ¿verdad? Sí, o sea, sos moreno de inmediato, Son ¿verdad? latino, O en mi caso, soy talibán, ¿verdad? O sea, en mi caso en Estados Unidos es ¿de qué lugar de Medio Oriente venís? Medio Oriente, entonces yo tenía ganas de quitarme la mochila, ponerle y correr, a ver cuántos corrían, ¿verdad? Conmigo. Pero digamos, el punto interesante de todo esto, creo, es que lo hacemos chiste. Sí. En El Salvador lo hacemos chiste, pero nos damos cuenta que al final somos muy racistas y creo que por eso el tema afro incomoda, ¿verdad? Porque mucha gente no quiere reconocerlo, ¿verdad? En el Caribe hay un dicho, ¿verdad? Que dicen, negro detrás de la oreja. Sobre todo en el caso de mujeres. Y este es un estudio antropológico real, ¿verdad? De una antropóloga dominicana en Washington, D.C. Y ella dice el negro detrás de la oreja porque las mujeres suelen tener un colochito acá atrás de la oreja que cuesta mucho alisar,
cuando les alisan el pelo. Ok. Casi siempre. O que ese colochito crece, entonces sale colochito, ¿verdad? Entonces ese colochito me delata que tengo pelo colocho, ¿verdad? Y que soy descendiente afro. Entonces esa es la lógica de ser negro detrás de la oreja, ¿verdad? O de tener al abuelo negro en el closet, ¿verdad? Esa es otra. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos en El Salvador de la población decimos, fíjate que mi abuelo era español. No, hombre, de verdad, sí. Ajá, cierto. Y vos sabés que era español. Sí, a mí me pasó. Mi tatarabuelo, por ejemplo, mi familia decía que era español puro. Me voy a los archivos, lo busco, llegué a mi re tatarabuelo y todos son de Alegría. O sea, de aquí de Tecapa, ¿verdad? Nada que ver con España, ¿verdad? Entonces yo me quedé como, ¿por qué todos los salvadoreños tenemos un abuelo español, pero ninguno tiene un abuelo angolés? Por ejemplo, o angoleño, no sé cómo se dice, pero de Angola, ¿verdad? Nadie le gusta decirlo, ¿verdad? Nadie le gusta admitirlo, pero cuando vemos las fotos de familia, ahí está el negrito colocho. No, y no sabes qué, y creo que hay que decir que tenemos genotipos, se nos nota en el rostro. Yo, fíjate que tuve la oportunidad de ir al aeropuerto de Houston, Texas, que es un hub para poder entrar a Estados Unidos, y había gente de todo el mundo. Y yo empezaba a ver, porque tal vez tengo esa, ¿qué te digo yo? Ay, obsesión por identificar cosas en los rostros de la gente, y veía cosas muy, muy particulares de personas que venían de diferentes regiones del mundo que ya había visto aquí en El Salvador, en la región centroamericana. Vos identificas a alguien cuando es de la costa, le conoces el pelo, le conoces los labios, le conoces el color de piel, todo esto lo empezás a identificar, y entonces ves que esto también está en otras partes del mundo. Y no puedes decir, no, esto se generó espontáneamente. No, esto tiene una conexión de historia. Totalmente. Y el otro problema que tenemos también es que como nuestros parámetros están formados por los medios de comunicación, nosotros pensamos que África es negra, y hasta los mismos medios de comunicación dicen el África negra, ¿verdad? Sí, pero vayan a Sudáfrica, Johannesburgo, o sea, ahí son rubios ojos azules, ¿verdad? O sea, vamos a Egipto y la gente es morena, no es negra. De hecho, los antiguos egipcios veían a Nubia y les decían los negros de Nubia, porque los egipcios nunca se consideraron negros. Es decir, la misma Cleopatra es africana, y todos dicen, no, pero es que es de la línea ptolomeica. Pues sí, ¿ustedes qué creen? Vayan a Grecia, si esa gente tiene el pelo colochito y están llenos de pelos por todos lados y tienen unas barbas súper densas, son africanos básicamente los griegos. O sea, toda esa zona de ahí, ¿verdad? Es una zona de gran interacción, ¿verdad? Muy y el mismo sí. Heródoto dice, todos nuestros dioses son los mismos egipcios con otro nombre. Es correcto. Entonces, yo no veo cuál es el problema con admitir, ¿verdad?, que África está presente en infinidad de espacios del mundo, ¿verdad? Y que no es cierto. África no es negra. África también es multicultural, como el resto del planeta. Ok. Bueno, Alfredo, y antes de comenzar el episodio, ¿me podrías regalar un chambre random de la historia que te haya gustado a ti esta semana, por ejemplo? Vas a tener que editar el silencio porque, a ver, si pienso en un chambre random de la historia que sepa. O bueno, de la historia salvadoreña, por ejemplo. ¿Algún chambre que le pueda a algún presidente o algo por el estilo? Por ejemplo, hay un presidente salvadoreño de la década de los 70s. Es Arturo Armando Molina. Arturo Armando Molina, antes de salir en la televisión, se echaba talco en la cara, ¿verdad? Para hacerse más blanco. ¡No! Sí. Y eso no es el único. Maldito. Trujillo en República Dominicana fue el que empezó con esa locura de echarse talco. Entonces, no sé si fue Molina, alguna persona, algún oyente me va a decir, no era Molina, pero yo creo que sí era Molina. Le decían de apodo Mica Polveada. Mica. el mejor apodo que dice la gente, parecía simio, era moreno, se echaba talco para verse un poquito más blanco. Entonces, Mica Polveada. Mica Polveada. Y bueno, Alfredo, nuevamente, antes de comenzar el episodio, porque para muchos esto va a ser, porque vos sabés, aquí hay muchas personas leguleyas y también personas a las que les gusta estudiar. ¿Cuáles son las fuentes que tú consultas sobre esta temática? Sobre la temática afro en concreto, ¿verdad? Dependiendo del momento histórico, pero por ejemplo, para la colonia, Archivo General de Indias, Archivo de Centroamérica, Archivo General de Centroamérica y el Archivo General de la Nación, ¿verdad? Son fuentes que son espacios que no puedes negar, ¿verdad? Para el siglo XIX consulto principalmente las obras de los autores mencionados, ¿verdad? Ceballos, Guzmán, Barón Castro, es decir, sus propios trabajos, ¿verdad? Que han sido publicados en un montón de espacios, y también Archivo General de la Nación. Y ya en el siglo XIX, principios del XX, consulto la UCA, la Biblioteca de la UCA, la Biblioteca de la UES y la Biblioteca del David J. Guzmán. Ok, muy bien. Y con eso comenzamos.
Y antes de comenzar el episodio nos gustaría pedirte algo sencillo pero muy importante. Si este tema o alguno de los temas que tratamos aquí en Proyecto Chachalaca crees que le puede interesar a alguien, por favor compártelo. Dale like a la página y síguenos en nuestras redes sociales. Eso nos ayuda muchísimo para poder continuar con este proyecto. Y si conoces a alguien que crees que debería sentarse a conversar con nosotros, con alguna historia, una mirada diferente a un tema que valga la pena explorar, por favor escríbenos a nuestro Instagram. Bienvenidos al episodio 188 de Proyecto Chachalaca. En esta ocasión nos acompaña Alfredo Ramírez y el episodio de hoy trata sobre la afrodescendencia en El Salvador. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación y encantado de estar en el programa. Excelente. Alfredo, nosotros siempre hacemos aquí una pregunta disruptiva para poner en jaque a nuestro invitado. Pero vamos a ver, esta frase, quiero que me digas qué piensas. Con la luz apagada todos somos negros. Bueno, con la luz apagada creo que todos somos iguales, ¿no? O sea, lo interesante de todo esto es que nuestras ideas son las que hablan por nosotros. Y creo que lo interesante de cerrar los ojos por un momento y de realmente escuchar es conocer a quienes tenemos a los lados, ¿verdad? Quienes tenemos enfrente, quienes tenemos detrás. Y son seres humanos como nosotros. Más allá de la apariencia. Más allá de la apariencia, sin Interesante. Duda. Muy bien. Y Alfredo, aquí tenemos unas preguntas para poder conocerte. Ok. ¿Quién es Alfredo Ramírez? Estuve pensando en esa pregunta, de hecho, hace un tiempo complicado, pero definitivamente soy un apasionado por la historia. Yo creo que no estudié historia para ser historiador, más bien ya era historiador y solo formalicé una curiosidad, un hobby, no sé, una forma de ser. Entonces, creo que al final soy un apasionado del saber, del conocer el pasado. Ok, ¿y cuál es tu historia de origen? ¿Cómo comenzó este gusto por la historia? Híjole, esto está complicado. A ver, cuando yo salí de bachillerato, bueno, durante el bachillerato no mucho, que las ciencias sociales no me interesaban mucho, pero sí en algún momento... Yo creo que en el bachillerato casi nada le interesa a uno. Una vez dije en la universidad que yo no había aprendido nada en el bachillerato y se me quedaron viendo los docentes como de qué está hablando, ¿verdad? Pero bueno, en fin, en ese momento no tenía una afición. Pero hace como unos 6 meses, 8 meses por ahí más o menos, me recordé que para las elecciones de 1994, cuando Rubén Zamora y creo que era Calderón Sol iban para presidentes, compitiendo para 94, sí, 94, sí, Rubén Zamora. Yo hice un álbum de recortes del periódico. ¿Quién me dijo que lo hiciera? Nadie. ¿De dónde me salió? No tengo idea. Pero yo hice el tal álbum, ¿verdad? En un folder con páginas de papel bond. Recortaba las noticias y las iba pegando en este folder. Añales después, quizás unos, no sé, en el 2000 y algo, encontré el tal folder y yo dije, ¿cómo hacía esto siendo un bicho de 13 años? O sea, ¿en qué cabeza cabe que un niño haga esas cosas? Entonces, de regreso al bachillerato, mi primer impulso fue estudiar ingeniería. Y me metí en ingeniería y me di cuenta que los profesores de la Nacional, perdón por ello, algunos sí les tengo aprecio, pero otros eran muy duros, demasiado duros. ¿En qué ingeniería? En ingeniería civil. Okay. Entré en el 2000 en ingeniería civil y entré así a la primera, ¿verdad? Nada de andarme tomando la U. Llegué y bueno, entré a este espacio que lo curioso fue que historia del Salvador, psicología social, dibujo, esos los pasaba súper bien con 9, pero las mates y la física, guácala. Fíjate que eso suele pasar mucho, fíjate, sí. Ahí es donde mucha gente se queda, fíjate. Entonces, en el 2001 salió la noticia de que se había creado la licenciatura en historia. Entonces yo dije, yo quería ser egiptólogo. Ese era mi sueño. O sea, yo en mi casa veía el Discovery Channel y yo quería ser egiptólogo. Entonces yo dije, bueno, lo más cerca que voy a llegar a ser egiptólogo es estudiar historia. Entonces me metí a historia. Mis papás, pues con un poquito de duda, pero me apoyaron. Sí. Y bueno, llegué a la U, me anoté ahí en una hojita captación de datos y todo eso. Y en octubre del 2001, ya con la carrera aprobada por el Consejo Superior y todas las cosas legales, nos empezaron a llamar a los interesados. Entonces hice el cambio de carrera. El primer año de la licenciatura en historia no tuvo nuevo ingreso, sino que solo eran cambios de carrera o reingresos. Entonces ahí entré y fui parte de la primera generación. Mira qué suerte, casualmente, que tuviste la oportunidad de entrar en la primera tanda, ¿no? Sí, fui la primera generación. Mis compañeros, colegas hoy, ¿verdad? Mis grandes amigos, fuimos el primer grupo, el grupo experimental de la licenciatura en historia y pues
No, bueno, el primer año siempre es un poco difícil para uno en la universidad, como ubicarse a dónde está, entender un poco las discusiones que están sucediendo alrededor, sobre todo sin bases de filosofía, sociología, historia misma. Era a veces un poco complicado, pero ya en el año 2 pues, yo estaba en mi salsa y hasta el día de hoy pues sigo igual apasionado por la historia. Mira, yo no me imaginaba que historia en El Salvador hubiera comenzado en el 2001, fíjate. Ujú, ¿Qué te ujú, hace pensar en un país como el nuestro que hasta el 2001 hubiera ujú. historia? Yo sé que para algunos ya suena hace mucho tiempo, pero para lo que es una carrera tan importante como la licenciatura en historia, que registra, marca, investiga y resalta todos los hechos históricos de una ciudad, perdón, de un país, Ujú. y hasta el 2001 se estableciera. Sí, la verdad es que por lo menos en las universidades europeas, estadounidenses, canadienses, historia siempre ha sido una carrera. O sea, en el siglo XIX, en 1860, 1870, ya las universidades empezaron a formalizar la historia como una carrera universitaria. Eh, En América Latina creo que quizás México, Argentina, Colombia, Chile, por ahí, Brasil, también a principios del siglo XX empezaron a concebir una carrera en historia. En la Universidad de El Salvador se intentó, de hecho la primera fundación fue del 62, fue cuando se inició la carrera de licenciatura en ciencias sociales con tres especialidades, historia, antropología y arqueología. Pero solo hubieron tres graduados, que la carrera no tuvo mucho éxito, entonces los mandaron a la UNAM en México, allá terminaron su carrera, regresaron a El Salvador y la UES lo gradúa. Pero ellos tres no tuvieron realmente gran impacto porque pues si eran muy pocos, no había un gremio, no había otros historiadores alrededor. Entonces la Universidad de El Salvador tuvo una muy mala experiencia con eso, no hay espacio para la historia básicamente, la historia es peligrosa, la historia Es correcto, es un elemento político. Sí, subversiva, sí, sí. la historia puede votar a uno como a otro. O sea, es decir, en una sociedad como la salvadoreña, tanto los de izquierda como los de derecha le tienen miedo a la historia, porque así como los puede elevar, los puede hundir por completo. Completamente. Y Entonces, fíjate que hay una cosa muy interesante porque, por ejemplo, tú puedes ir a ver historia de Estados Unidos y hasta la historia y las competencias y la lucha política, económica de las personas que inventaron el alambre de púas. Está escrita, man. ujú, sí. Hay un montón de historias, un montón de personas, biografías, todo. Pero en cambio, cuando hacemos el contraste de lo nuestro aquí, como que, hey, yo conozco una historia y alguien te va contando la historia de alguien que supuestamente fue pariente y te van contando como pequeñas historias. Y cuando vos vas a leer no hay mucho. O por lo menos lo que uno puede encontrar en internet, que pues si no es lo mismo a los tomos que pudieran estar publicados en algún lado, ¿no? Ujú. Pero no es tan sencillo poder encontrarlos. No, lastimosamente tenemos poca difusión como historiadores. O sea, justo hoy en la mañana estaba platicando con una colega y estábamos haciendo cuentas que tenemos alrededor de 50 tesis escritas, pero casi nadie las consulta, ¿verdad? Es decir, cuando uno quiere saber sobre un tema de historia de El Salvador, no va al repositorio de la UES a buscar las tesis de licenciatura en historia, va a Wikipedia y ahora pues vamos a A la la wiki. inteligencia artificial, ¿verdad? Y le Sí. preguntamos. Mira, Y podrían ser 50 episodios de Proyecto Chachalaca podríamos, fácilmente. podríamos tener así cola de muchachos, ¿verdad? Desde la primera, que fue la mía, por cierto, hasta la última, hace 2 semanas que se defendió la última tesis. Ah, súper bien. Pero sí, es decir, creo que tenemos un problema de difusión de la historia y que espacios como este, pues creemos son los ideales para esa difusión. Tenemos un par de estudiantes que están metidos en TikTok ya. Entonces creemos que redes sociales va a ser una herramienta. Sí, mira, totalmente de acuerdo. Y es que en la medida de que las personas que tienen el conocimiento empiecen a utilizar esos espacios como TikTok, redes sociales, Instagram, también el algoritmo de las personas que consultan esas redes, pues se va enriqueciendo, ¿no? Y qué chévere, pues que esos contenidos también provengan de la historia que los rodea. Y bueno, Alfredo, tengo una pregunta. Sí. Ya nos hablaste un poco de tu historia de origen. ¿Cómo dirías que es actualmente tu relación con la historia? Porque mira, aquí ha pasado personas que dicen que es un matrimonio difícil ya, que ya es un divorcio inminente, otros que dicen no, estamos en Encule, 34 años de Encule con su tema de investigación, pero vos cómo dirías que es tu vínculo con Uf, la historia actualmente? totalmente enamorado, ¿verdad? O sea, como el primer día. Me sorprendí bastante porque quizás como al mediados del cuarto año de la carrera me hizo algo clic en la cabeza, ¿verdad? O sea, los educadores dicen esto constantemente, que cuando uno está estudiando hay un punto en el que el cerebro
empieza a relacionar toda la información que tiene. Y justamente eso me La pasó zona de aprendizaje próximo, ¿será? ¿No? Probablemente. No sé cómo se llama en términos técnicos, pero yo sé que me hizo clic algo ahí en la cabeza y me di cuenta que esa materia y aquella materia y esta materia y la que recibí hace 2 años, todas están relacionadas. Entonces, cuando me di cuenta de esa maravilla, Ajá. ¿verdad? Fue como, quiero saber más. Entonces, yo cuando alguien me pregunta, ¿cuál es tu motivación? Yo les digo, simplemente soy metido. O sea, me encanta saber lo que no sé, ¿verdad? Lo que desconozco. O sea, soy Ajá. pero remetido y entonces me interesa mucho andar buscando. Y una de las grandes ventajas que yo tuve fue que en octubre del 2002, o sea, en segundo ciclo, yo ya empecé a trabajar como asistente de investigación de mis profesores. Ujú. Entonces, yo tengo pues 25 años de estar en la carrera y 25 años de estar investigando. Entonces, sin saberlo, estaba haciendo las dos cosas a la par. Eso es un privilegio que muy pocas personas tienen, porque la mayoría de gente que son o que se dicen historiadores son cuentacuentos, son profesores de historia, son gente que lee mucho y esparce eso. Yo no, yo creo conocimiento. O sea, mi pasión es investigar. Qué vacil, Ujú. definitivamente. Eso es tremendo vacil, men. No cualquiera Sí. tiene la oportunidad y que le guste, de hecho, el tema de la investigación. Sí, definitivamente. O sea, al día de hoy yo trato que mis estudiantes transmitirles mi pasión, o sea, la emoción que es descubrir un dato o andar siguiendo el dato, ¿verdad? Andar siguiendo ese elemento que te falta del rompecabezas y finalmente encontrarlo, ¿verdad? O sea, ya me ha pasado que hace poco me pasó que hasta grité en una noche, ¿verdad? Y mi esposa asustada, que qué pasó? Y yo, nada, al fin encontré lo que andaba buscando, ¿verdad? Aquí está la pieza del ¿Qué gritaste? rompecabezas. Así como ¡Eureka! Así como Uf, ya me voy a acordar. Algo hace poco estuve puede ser algo muy buscando. salvadoreño. Por la puta. Yo creo que fue algo Sí, así, por ahí como podría. no fue una palabra, fue un grito nada más, pero no me recuerdo qué fue lo que estaba buscando. Y era como algo bien puntual, ¿verdad? Entonces, cuando finalmente lo encontré, bueno, algo que me pasó hace poco fue trabajando en un museo, diseñando un museo y la exposición del museo. Encontré, era sobre una familia migrante, y entonces encontré el registro de barco en 1921 cuando desembarcan en La Libertad y entran a El Salvador, pues básicamente. Ajá. Entonces, esa era la pieza que faltaba, o sea, saber en qué barco venían, de dónde venían y cómo llegaron a San Y Salvador. armaste toda la historia. Entonces pude rastrear desde el canal de Panamá, cómo vinieron por cada puerto, hasta las 8 de la mañana de ese día que llegaron a San Salvador. Bueno, a la Puerto de la Libertad, ¿no? Y fue algo impresionante. O sea, yo en mi vida me había imaginado poder saber un dato así de preciso, ¿verdad? Qué salvaje. Pero claro, fueron como no sé cuántas noches de estar revisando diarios oficiales uno tras otro hasta que encontré el dato, ¿verdad? Eso requiere, fíjate, amor, definitivamente amor al chambre. Sí, definitivamente. O sea, yo les digo, hay que ser, pero entrometido de verdad Mira, para que. y pensarlo, ¿cuántos historiadores no debería de tener este país? Si a quién no le encanta el chambre, pues, Sí, o pues sea, sí, yo creo que hay mucho potencial. es correcto, es correcto. Creo que es algo, ¿qué te puedo decir yo? En el ADN del salvadoreño. Sí, definitivamente. Bueno, mira, Alfredo, comenzamos entonces a explorar un poco este tema sobre la afrodescendencia y quizás esta pregunta ha sido una pregunta polémica por bastante tiempo. ¿Hubo afrodescendencia en El Salvador? Sí, totalmente. Hay todavía. Aquí estamos. Ok. Y esto comienza después de la colonia. Esto comienza con voy a llamarles exploradores, aunque yo sé que la gente va a querer que hable de la invasión o que hable de los conquistadores o como quieran, pero voy a empezar hablando de los exploradores. Sí, O porque la sea, gente creo que no ubica que fue un proceso a lo largo de varios años antes de que comenzara la conquista. sí. Porque fue un proceso en el que vinieron primero tanteando a ver aquí quiénes tenían, digamos que problemas con quiénes. Entonces venían, hacían sus investigaciones y de pronto un día empezaron a ponerlos en contra, trajeron todo lo necesario y comenzó la conquista. Pero esto llevó un tiempo. Esto lleva un tiempo. Entonces, la verdad es de que yo a mis estudiantes se los explico bien facilito. El explorador, el migrante, el viajero de Extremadura, de la península ibérica, que venía a América, no era español. O sea, él no se llamaba a sí mismo español, ¿verdad? Sino que él se concebía como miembro del reino de Castilla. Y esa es la realidad. O sea, estamos Joder, hablando de una macho. mentalidad medieval todavía. Entonces, estos vienen, se encuentran con un espacio que ellos piensan que en realidad es Japón. O sea, llegan al Caribe y dicen estas son las islas de Japón y se dan cuenta de que no, es un nuevo continente y empiezan a explorar las costas, ¿no? Cuando finalmente se dan cuenta que existe México y les llega noticia de que existe un lugar donde hay un señor que gobierna sobre kilómetros y kilómetros y kilómetros de tierra y millones de gentes, entonces deciden ir y visitarlo para saber
si realmente existió o no. Y lo que dicen los mismos exploradores españoles es nos encontramos con una ciudad flotante. O sea, Ese es ese Bernal Díaz del Castillo cuando habla de Tenochtitlan. Tenochtitlán. Entonces Correcto. él llega y dice, bueno, esta ciudad está flotando en el agua y en las noches se enciende y es maravilloso, ¿verdad? Bueno, hay todo un debate ahora porque dicen que no fue Bernal Díaz del Castillo, sino que el mismo Hernán Cortés el que escribió ese libro, pero bueno, esa es otra discusión. Pero de qué está escrito, está escrito. Es que está escrito, Sí, está sí, escrito sí. y que probablemente su impresión fue así, efectivamente. Acordémonos que Europa era un apéndice del mundo. O sea, Europa en 1450, 1460 era un Un tuquito. pedacito, o sea, Sí, literalmente un apéndice. totalmente, sí. Ni le llegaba el comercio asiático. Ahora estaban preocupados porque no llegaban las Sí, mercancías. fíjate que eso es muy cierto y ese es un pequeño paréntesis porque aquí creo que muchos tienen la idea de que el centro del mundo fue Europa. Y esto creo que para los que tienen interés, Dussel plantea muy bien este tema de la decolonización de Europa sobre el mundo, porque muchos piensan que la filosofía comienza en Europa, cuando realmente comienza, por ejemplo, en Egipto. Ya China tenía también sus visiones sobre la filosofía, sus discusiones, ya era un pueblo, ¿sí? Y a la par de todo eso también estaba América, que no es que fue descubierta, por así decirlo, sino que fue saqueada. Fue encontrada por accidente, por el atrevimiento de un pobre ignorante que pensó que podía darle la vuelta al mundo cuando se topó con un continente. Así de fácil, ¿verdad? Un gran Que ni tetunte de sabían que estaba tierra. ahí. Ajá, un tetunte que se le puso enfrente, ¿no? Entonces, esos exploradores, y les llamo exploradores porque estoy tratando de que pensemos en ese 1521, 1522 más o menos, cuando se está explorando. Si bien es cierto que ya arrasaron con el Caribe, estoy tratando de ponernos en la posición de llegar a México, ¿no? Y de quedar sorprendidos que somos un puñado de fulanos y aquí hay un millón, bueno, varios millones de personas esperando y además tienen toda una sociedad armada, ¿verdad? O sea, no es que son incivilizados, sino que Correcto. realmente, pues sí, son Tenía sociedades poesía, complejas. matemática, Todo. leyes, organizaciones social. Exacto, Sí, exacto. Y correcto. tenían desagües que los españoles no sabían que era eso, ¿verdad? Tenían desagües, tenían sistemas de riego, tenían calzadas inmensas, ¿verdad? Para vincular la tierra con Tenochtitlan, ¿no? Bueno, habían hecho la misma. Todo el mundo se sorprende de Venecia, pero nadie habla de Ciudad de México, que había sido hecha también así, fabricada, ¿no? En ese periodo. Pero lo que quiero decir es que nosotros tenemos ese relato dominante de los exploradores conquistadores, ¿verdad? Ujú. Que en determinado momento ellos mismos se empiezan a llamar conquistadores. Entonces, pero lo que yo le digo a los estudiantes es, soy Hernán Cortés, he estudiado leyes, soy un noble español, llego a América, yo no voy a cargar mis cosas. Yo no voy a cargar mi armadura, yo no voy a cargar mi espada, yo no voy a cuidar al caballo, porque simplemente no sé cómo hacerlo. Soy un noble. Necesito mis siervos que hagan eso. ¿Y qué creen que eran esos siervos? Eran personas africanas que habían sido llevadas a la península por los portugueses y que poco a poco se habían ido integrando. A ver, la península tenía 800 años de estar tomada. Bueno, este es como el punto de vista católico, pero tenía como 800 años de Ajá, estar sí, sí. tomada por los Por moros. los moros, Y los moros correcto. de dónde vienen, perdón, si no es de Marruecos y de toda esta parte, ¿no? Del norte de De África. África, Entonces, correcto. ese espacio lo había ganado, ¿verdad? El Islam lo había ganado, esta El cultura, califato ¿verdad? de... El califato de Nueva Granada, el califato de... El último tomado fue el califato de Córdoba. Ah, correcto. Entonces, ¿qué es todo esto? O sea, Ajá. todo esto es la cultura islámica, ¿verdad? Pero la gente que llevaba esa cultura islámica era de piel oscura. Entonces, cuando Hernán Cortés viene con su siervo. ¿Cuántos? No sé, 4 o 5 probablemente. Todos eran afrodescendientes. Entonces, ¿en qué momento llegan los africanos a América? Con los mismitos españoles, a la par de ellos, ¿verdad? Ok, bueno, y también creo que vale la pena aquí aclarar un poco sobre este tema, porque fue el tema del proceso de la colonia. Después de la conquista, la colonia y el establecimiento ¿qué podríamos? No es industria, sino que la producción de Mm. caña, de la producción de insumos y el trabajo forzado aquí en Latinoamérica, que va extinguiendo poco a poco las etnias, ¿no? Después, y tú corrígeme, por favor, ¿qué te puedo decir? Yo lo leí Ajá. en un paquín, ¿va? Fuente de los deseos. Ok, ok, ok. Entonces, si mal no recuerdo, llega un momento en que empieza a menguar bastante los indígenas en diferentes regiones donde son extremadamente explotados, ¿no? Ujú. Ya hay incluso en el Caribe islas donde borraron toda la etnia. Sí, ¿sí? así es. Entonces, empiezan a traer africanos a Latinoamérica, bueno, América, Ujú. al nuevo continente,
Y llega también el momento en el que el Papa, no recuerdo quién, va a disculpar, pero viene y hace una carta, no sé si es de las Indias o algo, tú me dices que es, sí, y proclama que los indígenas tienen alma y que no pueden ser tratados como esclavos. Sí, ese es un debate teológico realmente, Ajá. el que se establece entre Bartolomé de las Casas y Sepúlveda. No me acuerdo ahorita el nombre de Sepúlveda, pero son dos curas, dos sacerdotes. De las Casas ha venido al Caribe primero y después lo nombran, creo que obispo, si me equivoco que era obispo, no sé, pero era el más importante en Chiapas. Entonces, Ujú. desde Chiapas en ese momento era parte de Centroamérica, por decirlo así. Entonces, él empieza a viajar por Centroamérica y se da cuenta que el trato a la indígena es terrible. Entonces regresa a España y dice, no, miren, estamos haciendo una barbaridad. O sea, ¿cómo nos podemos llamar católicos y estar haciendo estas locuras en América? Entonces aquí hay un debate si él exageraba o no, pero al final lo importante es que él plantea un punto de defensa de los pueblos indígenas en España. Y Sepúlveda, que es su opositor teológico, empiezan a debatir si tienen o no tienen alma. Porque si tienen alma, entonces vale la pena cristianizarlos, pero si no tienen alma, pues son animales, básicamente, ¿verdad? Eso es lo que el debate, para simplificarlo y ponerle palabras sencillas, eso era Qué básicamente. duro. Entonces, al final del Ah, debate, gana de las Casas, afortunadamente. Entonces, de las Casas logra convencer al Estado y a la Iglesia de que son seres humanos. Y entonces plantean una diferencia. Los musulmanes son en realidad infieles porque conocen el catolicismo, pero no lo aceptan. En cambio, los indígenas. indígenas son paganos porque simple y sencillamente nunca han sido expuestos al catolicismo y por lo tanto no lo conocen. Entonces no es culpa de ellos, sino que simplemente no ha llegado la palabra del Señor a ellos. Pobrecito, culpa Entonces, de ellos por pobrecito, no ajá. nacer en España. Ajá. Entonces, Duro. la orden entonces es Ajá. cristianizarlos. O sea, lo que hay que hacer es convertirlos en cristianos sin maltratarlos. Entonces se crea esa idea de la encomienda y se Ajá. dice, bueno, ellos trabajan y producen, aquí valga la redundancia, producción agrícola, ¿verdad? Bienes agrícolas y su mano de obra, y el español los cuida de que nadie los maltrate y les enseña la doctrina cristiana. Ok, pero Alfredo, ahí queda una cosa. Eso es con el indígena. Sí. Pero por el otro lado, al afrodescendiente, al traído de África, al que viene esclavo. A eso, esa carta, no sé qué sería, epístola, no sé, papal, bula, creo que es una Sí, bula. Sí, son varios acuerdos que se ajá, sí, toman sí. entre derecho indiano y bula papal. Sí, mi pregunta es, ¿no se les toma en cuenta? ¿Y a ellos sí se les ve como mercadería, como un animal? Vaya, en el caso de los siervos, de los que venían con los mismos españoles, ¿verdad? Que venían cargando sus objetos y cuidando a los caballos y bueno, acompañando a los españoles, pues estos ya estaban aculturados. O sea, hablaban español, eran católicos, pero obviamente, genéticamente, eran africanos o afrodescendientes. Ahora bien, en 1518 es que aparecen las leyes de Burgos y ahí es donde se determina de que no es correcto esclavizar al indígena. Y de ahí vienen las leyes nuevas de 1542 y ahí ya dicen definitivamente, miren, no se puede, la esclavitud indígena queda totalmente abolida. Pero entre comillas, digamos, No, porque... no, de verdad queda abolida. Entonces Ok, no se permite que el indígena sea esclavizado. Ahora, el problema es que como ya el indígena no se puede esclavizar, desde el 18 se empieza a decir, traigamos gente del África. O sea, no gente que ha llegado a la península, a Portugal o a vamos España, a traerlo sino que directamente. directamente. Vamos a Ajá. cortarlo del palo. Exacto. Entonces Ajá. van los barcos portugueses, porque los portugueses son los que tienen el derecho, la licencia de navegar libremente en el Atlántico, se van, los toman en África y los traen directamente a América. Entonces empiezan a poblar Caribe y después empiezan a poblar también el tierra firme, ¿verdad? Entonces ahí es donde se da el debate, digamos, ¿verdad? Entre el derecho, digamos, dentro del derecho indiano sobre poder esclavizar indígenas. Y como esa ya no es una opción, ahora pues queda la esclavitud africana. Ahora, el problema es que a los africanos, aunque se les reconoce que son personas que tienen alma y todo lo demás, su comercio es totalmente legal. O sea, es permitido comprar esclavos sin ningún tipo de, digamos, de obstáculo. Aunque obviamente eran caros, pues, o sea, no era tan barato. No es que voy a comprar 20, ¿verdad? Tráigamelos. No, no era así de fácil.
pero sí se empiezan a utilizar. Entonces, lo que va a suceder con los años, ya en el siglo XVII, digamos, va a ser que esos afrodescendientes se van a convertir en capataces de muchas haciendas o se van a convertir en la mano derecha de muchos españoles. Entonces, como el español no puede contratar mano de obra indígena o utilizar mano de obra indígena, lo que hace es que le dice al africano que él lo contrate. Y como el africano está como en el limbo de las leyes indianas, él contrata a los indígenas sin ningún problema. Es como jugarle la vuelta a la ley, ¿verdad? Entonces, cuando la ley o los funcionarios reales tratan de llegar y decirle al español, estás ocupando indígenas para el trabajo en el añil, dicen, no, yo no. El que los contrató fue el capataz, no yo, ¿verdad? Entonces, y a él no lo pueden meter preso, por eso no lo pueden regañar, no le pueden poner multa. Entonces no pasa nada. Por eso es que muchas comunidades indígenas recuerdan el trabajo, bueno, no recuerdan, han transmitido por vía oral, ¿verdad? De generación en generación, el maltrato en las haciendas añileras, porque efectivamente, ¿verdad? Aunque la mayoría de obra era afrodescendiente, había también mano de obra indígena. Mira, Alfredo, fíjate, y discúlpame aquí haciendo un símil, porque esto es un mega paréntesis dentro de todo esto. Fíjate que yo siempre he pensado, he tenido la teoría aquí en mi cabeza de que nosotros como cultura, porque tenemos una cultura de trabajo casi esclavizante en nuestra región. Sí, yo siempre he pensado que en ese proceso, digamos que en el que se da este tema de la liberación, que ya no hay más esclavos y todo esto, no hubo un proceso de decir, bueno, vamos a pasar a un modelo de trabajo diferente, ¿verdad? Cuando pasamos por ejemplo, del feudalismo a la república y ya cambia el tema de la esclavitud, ¿no? Entonces nosotros hemos venido replicando esta relación contractual, esta relación laboral de siempre ir el que está arriba abusando a los demás para, digamos, tener un control, ya sea por el miedo, por el cansancio, por el agotamiento laboral que a veces suele suceder. Yo creo que es parte de donde viene nuestra cultura laboral. ¿Qué piensas? Definitivamente tenemos una sociedad muy vertical y eso se debe a varios factores. La influencia de las iglesias en general, las iglesias son verticales, ¿verdad? Las iglesias protestantes tratan como de palear un poco ese verticalismo, pero en general suele suceder, ¿verdad? Los trabajos, los hogares, en todo espacio somos autoritarios. Ese es el problema con la cultura salvadoreña, somos muy autoritarios. El padre quiere que el hijo y la hija le obedezcan, ellos quieren que en el trabajo los patronos quieren que los empleados le obedezcan, ¿verdad? En las oficinas, en las universidades, en todas partes está ese verticalismo muy marcado, que es muy latinoamericano, conste, ¿verdad? Si vamos a otras culturas, ese verticalismo normalmente no se encuentra así de fuerte, así de marcado, ¿verdad? Sin embargo, durante la colonia, durante el periodo colonial, los españoles acostumbraron, ¿verdad? De hecho, el segundo presidente de la Audiencia de Guatemala en 1548, Alonso López de Cerrato, viene a Centroamérica y se escandaliza. Bueno, lo primero que encuentra es que las enfermedades como la gripe común y la viruela han matado a una gran cantidad de indígenas. 70% de la población probablemente. Duro. Entonces, el 30% que ha quedado está siendo exigido, ¿verdad? Las primeras encomiendas que tenemos registros son como de 1532, probablemente 1530, por ahí. Son las primeras encomiendas en San Salvador, estoy hablando a nivel local, ¿verdad? Y 1532 en San Salvador, pero sería 1532 las Bermudas. Todavía cuando San Salvador está en Ciudad Vieja, en la Bermuda. Ajá. Entonces ahí tenemos... Todavía un debate si se fundó en el 25 o en el 28. Lo más probable es que haya sido en el 25 como un campamento militar y en el 28 ya se asienta totalmente y se hacen las calles y todo lo demás. Entonces, probablemente en esos años, entre el 25 y el 28, se reparten las encomiendas, pero documentalmente en el 32 tenemos el documento donde nos dice cuáles eran las encomiendas, quiénes eran los encomenderos y qué parte del país les tocaba a cada encomendero. Fíjate que hace tiempo hablamos sobre este tema de las encomiendas, pero ¿podrías repetirnos, por favor? Recordamos nosotros aquí en el proyecto que las encomiendas eran como un grupo de indígenas y una porción de tierra entregada a un noble o a una persona principalmente de España o con relaciones directas de sangre con personas españolas, a las que se les daba a este grupo de personas a su encargo, ¿no? Pero ¿nos puedes explicar? Sí, la encomienda es la base de la economía colonial temprana. O sea, la primera mitad de la colonia está sostenida sobre la economía de encomienda. Entonces, la encomienda, ¿qué es? Básicamente es tomar un pueblo como Antiguo Cucatlán, ¿verdad? Y dividirlo en dos, ¿verdad? Antiguo Cucatlán, ¿cuánta población tiene? Ahorita no me acuerdo exactamente el número, pero supongamos que tiene 100 personas. Entonces le voy a dar 50 fulano y 50 mengano. Entonces
¿quién hace ese repartimiento? Pedro de Alvarado o algún miembro del clan Alvarado, ¿verdad? Se supone que en El Salvador probablemente la repartición la hizo Jorge de Alvarado, El un hermano. hermano. Ujú. Entonces, se cree que fue Jorge de Alvarado el que llegó a esta zona de San Salvador, que fundó incluso San Salvador, aunque no tenemos el documento que lo compruebe. Y y el primer alcalde fue Diego de Holguín, o Ujú. Diego Holguín, dicen algunos, Que ¿verdad? como paréntesis, Diego de Holguín, ese iba a ser el primer nombre que iba a tener la que hoy La conocemos como carretera. Monseñor Romero. La carretera, exacto. Ajá. Entonces, se reparten, hay dos procesos. El repartimiento, que es básicamente tomar a la línea de soldados que han venido y han peleado en San Salvador, y de acuerdo a la inversión que ellos hicieron en España, o sea, en España ellos le pidieron dinero a su familia, porque son nobles la mayoría, ¿verdad? Otros no, o el dinero que tenían ellos guardado de su vida, ¿no? Lo invierten en comprar caballos, en comprar objetos, en comprar de todo, ¿no? Para venir a América. Entonces, de acuerdo a la inversión que ellos han hecho y de lo importante que han sido en las batallas, así se les asigna el número de indígenas que van a tener encomendados. Entonces están los encomendados, que son los indígenas, y está el encomendero, que es el español. En el caso de San Salvador son cerca de 90 encomenderos y igual número de pueblos, ¿verdad? Que les son repartidos. En 90 pueblos. algunos casos, cuando el encomendero ha sido como muy poderoso, le dan 2, 3 pueblos. Cuando ha sido pequeño, pues le dan un pueblo de unas 60 personas, Ok, y quizás. el rol de los afrodescendientes en esta dinámica de encomiendas prácticamente es como un intermediario también para la contratación de... ¿O cómo En funciona? la dinámica de encomienda, los No. afrodescendientes no aparecen porque el derecho indiano no los concibe, o sea, no los ve como individuos, sino que Ujú, los ve como parte del español mismo, o sea, como dependiente del español. ujú. No voy a decir parte de su familia, pero como una posesión del español, básicamente. Entonces, en el futuro, lo que va a ir pasando es que esas encomiendas se van a ir transmitiendo de familia en familia, pero claro, la población en determinado momento va a empezar la recuperación, muy lenta, pero la recuperación demográfica. Lo que empieza a suceder entonces es que en San Salvador tenemos varios miles de indígenas y como 1500 españoles. El discurso antiguo en la historia de El Salvador era de que todos somos descendientes de español e indio, ¿verdad? Así decía, ¿verdad? Español e indígena. Pero eso no tiene sentido porque eran 1500 españoles, y de esos 1500 quitarle la mitad que son mujeres, entonces son 750, digamos. Y tenés que 15.000, 20.000 indígenas. ¿Cómo estos 1500 van a tener a esos 20.000 indígenas, verdad? ¿Cómo van a tener relaciones entre ellos? Sería Endogámico una prácticamente. cosa, necesitaríamos muchos más españoles, ¿verdad? Ajá. Y ahí es donde empieza a jugar un papel importante el africano, el descendiente de africano, ¿verdad? Que sirve como mandadero, como el que maneja el carruaje, el que lleva a pastar a los animales, que trae la carreta desde el pueblo de encomienda hasta San Salvador, ¿verdad? Con los productos, y que se va mezclando con el indígena. Entonces lo que vamos teniendo en realidad es un mestizaje afroindígena, no tanto español indígena, ¿verdad? Bueno, ¿y conoces de qué región de África fue que trajeron a la mayoría de afrodescendientes acá? Bueno, los del siglo XV, es decir, 1440, 1492, digamos, que descubren América, los barcos portugueses no eran capaces de navegar en alta mar. Entonces lo que hacían era navegar la costa nada más de África hasta más o menos lo que hoy en día conocemos como Dakar, ¿verdad? Ese lugar de las carreras y De todo las eso. carreras, sí, 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 Ajá, el tour de entonces acá. hasta Ajá. ahí y regresaban, porque si bajaban más hacia el sur, ya no había forma de regresar a Europa, ¿verdad? Por los vientos, las mareas y demás. Entonces, en un primer momento, pues solo eran de esa área, de la parte norte, la costa norte atlántica de África, aunque obviamente todo el Mediterráneo ha tenido interacción con África desde miles de años atrás, ¿verdad? Con Ujú. Europa, digamos, directamente. Ahora, esos primeros, los descendientes de esos primeros, ¿verdad? De esa primera trata de esclavos, fueron los que llegaron con los españoles. Pero ya en el siglo XVI, mediados del siglo XVI, que ya se promovió la migración, ya los barcos portugueses tenían la licencia de los reyes de España para venir a América con ese cargo, digamos, con esa carga de personas que traían. Entonces empiezan a viajar, y en el caso concreto de El Salvador, porque no quisiera estar hablando como generalidades de todo el continente, pero en el caso concreto de El Salvador son barcos portugueses que llegan principalmente a Cajutla, que es el puerto colonial que tenemos, ¿no?
Pero también había más adelante, ya en el siglo XVII, también hay autorización de llegar a Trujillo en Honduras. Entonces empiezan a llegar personas y el Pero a ver, alcalde... déjame entender, déjame entender. Muy Ujú. bien. Vienen, por ejemplo, de África, hacen la captura, van a España, regresan a España. No, vienen directo. Ya los demás empiezan a regresar, empiezan a llegar directamente a América. Los primeros del siglo XV, los portugueses, eso sí regresaban, ¿verdad? Pero O sea, entonces estos bajan por África, van por Asia y de Asia van para El Salvador. no. Bajan, digamos, del África, Ajá. llegan a la zona de Senegal y de ahí recto hacia el Caribe, digámoslo así, ¿verdad? Entonces se atraviesan el mar y de ahí van bordeando todo Sudamérica hasta el estrecho de Magallanes y de ahí vuelven a subir por el Pacífico hasta llegar a El Salvador, o sea, hasta llegar a Cajutla, básicamente. Ok, Pero qué esa viaje más es complicado. es una ruta horrible, es complicadísimo. Ahora la otra, por eso, porque era muy complicado, el rey de España permite que lleguen a Trujillo. Lo que pasa es que nosotros pensamos en Centroamérica hoy, ¿verdad? Que pensamos en Centroamérica y es como el Caribe está bien lejos, ¿verdad? O sea, el Caribe hondureño está a 16 horas de viaje, ¿verdad? Ujú. En realidad en esa época eso no importaba. O sea, podían llegar al Caribe hondureño y venirse a pie varios días caminando y a nadie le importaba, pues eso era normal que se caminara en Centroamérica, no era muy complicado realmente, lo hacían caminando en mulas, caballo. Finalmente llegaban a El Salvador y esto porque yo he tenido esos documentos donde dice se autoriza, ¿verdad? Se da licencia para que lleguen a Trujillo y de ahí los lleven a las plantaciones de añil en El Salvador, ¿verdad? O sea, en San Salvador, porque en esa época se llama San Salvador, la provincia. Sabemos que entre 1615 y 1620 aproximadamente llegaron 2000 esclavos aproximadamente a San Salvador. Para el tema del añil. Para el tema del añil, el primer boom del añil es de ahí por 1580-85 en adelante. Y ese dato yo lo tengo porque me puse a investigar un tema concreto, un cimarronaje, es decir, una aldea ilegal de De esclavos esclavos que se escaparon. que se habían escapado y que se habían ido a lo que hoy se llama Reserva Forestal La Joya, ahí por San Vicente, en una montaña que está a la orilla del río Lempa. En México hubo uno tan grande que le tuvieron que dar la independencia prácticamente, ¿no? Hubo uno tan grande que, bueno, hubieron varios, ¿verdad? En Panamá, en Colombia, en el Caribe y bueno, en México habían cimarronajes tan grandes y tan importantes que los hacían ciudades o villas. Aquí en Salvador, San Miguel es una villa de cimarrones. San Miguel, Perdón, San Vicente. San Vicente. San Vicente es una vía de cimarrones. Entonces, esa es una de las cosas que hemos ido descubriendo en la medida que vamos haciendo la investigación. Perdón a los vicentinos que no les vaya a gustar eso, ¿verdad? Que se les diga así, pero es la verdad. O Son sea, cimarrones. tenemos estas mentiras de la historia, ¿verdad? Que dice que San Vicente fue fundada por 50 familias españolas bajo un árbol de Tempisque. Y yo digo, ¿de dónde diablos se sacaron 50 familias españolas en 1635? Eso es falso. O sea, lo que tenemos es un núcleo de familias españolas, quizás unas 10 familias a lo sumo, y ahí todos los demás que estaban ahí eran mulatos, eran gente que descendía de la población que estaba trabajando en las haciendas añileras, en los grandes obrajes de añil, en la parte central de lo que hoy es El Salvador, ¿verdad? Qué interesante eso de que San Vicente haya sido una ciudad de cimarrones. Y no es, o sea, no es que yo me lo esté inventando o que yo defienda esta idea, no, esto es un análisis histórico y algo similar está sucediendo en toda América Latina. Para la década de 1630, que es un siglo después de la conquista, ¿verdad? De la llegada de los primeros españoles, hay una toma de decisión por parte de las autoridades reales, pero en América, que casi que ni le cuentan al rey, ¿verdad? Solo le mandan a decir, ¿verdad? Que mire, vamos a hacer una vía por aquí, ¿verdad? Y esa vía, ¿por qué? No, es que ya creció la población, entonces vamos a poner una vía de españoles aquí. Y eran vías morenas. Entonces, Ok. en Cartago, en Costa Rica, hacen exactamente lo mismo en la década de 1630. Acá en El Salvador, San Vicente. Y en Guatemala, San Diego de la Gomera es una ciudad, es una vía de españoles que es un cimarronaje, ¿verdad? O sea, está esta villita ahí, ¿verdad? Y como los españoles le tienen miedo y la ven mal, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí un poblado de españoles y a esos que están ahí los traemos a vivir aquí con nosotros, ¿verdad? Como nuestros sirvientes. Ahora, espérame, hablarnos un poco más, va. Muy bien, vamos a ver. El cimarronaje. Ujú. Prácticamente existe este conjunto de esclavos que vienen de África, entre ellos algunos muy tranquilos, otros con ganas de buscarse la libertad,
Y entonces se da la oportunidad, se escapan, hay un escape masivo. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué pasa? Vaya, en San Salvador en concreto, en el caso que yo he estudiado, que es el cimarronaje del Marquesado, que todavía existe el Marquesado, hoy en día está, ¿verdad? Lo que sucede es que vienen una serie de vienen una cantidad de personas de la zona de los reinos de Guinea, dice el documento colonial en concreto. Investigando un poco sobre la migración y la diáspora africana, los reinos de Guinea son actualmente Senegal y Gambia. Los países, esta zona se le llama la zona de Senegambia, ¿verdad? En la mayoría de fuentes, hoy en día es Senegal. Entonces ahí traen una cantidad de personas, ¿verdad? Las dejan acá en El Salvador y se van a la zona de Zacatecoluca, perdón, Zacatecoluca no, La Paz, ¿verdad? El departamento de La Paz, San Vicente, ¿verdad? Esa zona de ahí. Y se empiezan a vender básicamente a los añileros de la zona. Entonces los añileros los compran. Hay registros, por ejemplo, en Usulután, haciendas que tienen hasta 80 esclavos, 83 esclavos más o menos. Entonces los números son muy variables, puede ir desde 20 hasta 100 esclavos por hacienda, depende de qué tan grande es este obraje añilero que estemos viendo. Entonces, lo que encontramos al final es que unas cuantas personas, no sé qué número porque el documento no lo detalla, pero unas cuantas personas huyen, ¿verdad? O sea, básicamente esa es una forma de resistencia, huir. Eso pasa en toda América Latina con las poblaciones africanas que han sido esclavizadas y han sido traídas al continente. Entonces ellos huyen y buscan una zona donde esté despoblado, o sea, donde no haya control español, porque esta es otra mentira que nos han dicho, de que el territorio estaba totalmente controlado y vigilado por los españoles, y eso no es cierto. No había suficiente español para Poder vigilarlo tener control todo. de eso. Ajá. Entonces ellos se van normalmente a una montaña porque la misma naturaleza les brinda defensa, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo, cada semana más o menos, estas personas bajan de la montaña, van a la hacienda y llaman a los otros esclavizados y les dicen: vengan, vamos a platicarles de algunas cosas que están pasando, ¿verdad? O sea, nos maltratan, no nos pagan, nos tratan mal. Entonces, vénganse con nosotros, les ofrecemos allá vivir en una aldea modesta obviamente, pero libres, no los van a estar molestando aquí. Entonces se llevan 1 o 2 por noche. Entonces, ¿cada cuánto se dan esas juntas de esclavos? Cada semana, cada 15 días. O sea, no había un horario para las juntas, obviamente. Entonces estas personas bajaban de la montaña, en lo que dormía el patrón, digamos. ¿Perdón? O en lo que dormía el patrón, en lo que o dormía el vigilante. Patrón. Sí, exacto, o sea, en las noches, ¿verdad? Entonces, ¿qué pueblos eran? Apastepeque, Tecoluca y Zacatecoluca, ¿verdad? Esos eran los pueblos que manejaban estas haciendas añileras, ¿verdad? O sea, en la jurisdicción de ellos estaban las haciendas. Entonces, estos esclavos, estas personas que ya habían huido, ¿verdad? Bajaban y básicamente se iban llevando de uno a uno a los que querían, ¿verdad? Hombres y mujeres. Entonces, el alcalde mayor en su testimonio dice: esto ha estado pasando por mucho tiempo, ¿verdad? Por lo menos en los últimos 5 años, sé que han llegado alrededor de 2000 africanos venidos de África, o sea, bozales, es decir, que van llegando de África directamente, por eso dicen bozales, ¿verdad? Porque no pueden hablar español aún. Entonces van llegando y lo que está pasando es que se los están llevando a este lugar, a esta aldea, que probablemente cuenta con alrededor de 100, yo calculo por las fuentes, calculo que andarán por unos 100 personas. Entonces, en 1524, que es cuando se da el enfrentamiento militar. Entonces ellos están en la montaña y los españoles están muy alterados, muy preocupados, porque ya son un montón y están ahí en la montaña, bajan cada cierto tiempo, se llevan a más, pero ya calculan que son bastantes. Entonces en la noche van a bajar y nos van a matar, ¿verdad? El miedo de los españoles es: cualquier momento estos tipos bajan y nos degollan dormidos, ¿verdad? Entonces el alcalde de San Salvador y el alcalde de Hermandad es llamado así porque es el que se encarga de vigilar las grandes áreas despobladas, y ese es el título que le han dado. Entonces el alcalde de Hermandad dice: bueno, lo que hay que hacer es ir a la montaña y matarlos. O sea, no hay otra solución, ¿verdad? Okay. Y eso es lo que efectivamente hacen. Entonces, en diciembre de 1624 arman un pequeño ejército, ¿verdad? 23, 24 españoles a caballo, 100 indios flecheros y 100 mulatos y 200 indios flecheros. Entonces dice: bueno, vámonos a la montaña y los encontramos. Entonces lo que hacen es que se van uno por el norte y otro por el sur y le hacen una pinza, básicamente. No los encuentran.
Entonces vuelven de nuevo, hacen otra pinza y encuentran a un grupo pequeño que está lejos de la aldea, ¿verdad? Probablemente ellos mismos han destruido la aldea y han corrido, ¿verdad? Para que no los encuentren. Entonces dicen, bueno, ya los encontramos, dice. Y para muestra aquí viene una cabeza de uno de ellos. Bueno, entonces le llevan la cabeza al alcalde y dice, aquí está. A las horas, dice el mismo alcalde, que le llevan un cuerpo, o sea, a uno de ellos asesinado. Y un día después aparecen con otro, ¿verdad? Herido, no muerto, solo herido. Entonces dice, ya los hallamos y los estamos tratando de atrapar a los más que podamos o de matarlos, ¿verdad? Hay otro relato, porque los soldados también dan su relato. Hay otro relato que dice de que los esclavos empiezan, bueno, los esclavos en este momento no son esclavos, los africanos han empezado a correr hacia el río Lempa y en el río Lempa tienen una balsa. Entonces dice, trataron de subirse a la balsa, pero como nosotros lo vimos primero, mandamos a los caballos adelante, a la caballería adelante, que destruya la balsa. Cuando se dan cuenta que les destruyen la balsa, un hombre y una mujer africanos se tiran al río y nadan, ¿verdad? Para pasarse el río. Claro que el río Lempa en ese momento es tremendo inmenso, río, ¿verdad? sí, sí, sí. Y entonces lo que ellos dicen es que se ahogan y que después ven a otros varios africanos también tirándose al río para tratar de nadarlo, y los que no se ahogan se los comen los lagartos. Entonces yo me quedé como, ¿lagartos? ¿De qué están hablando? Pensé que era mentira, ¿verdad? Hasta que vi fotos del río Lempa donde hay lagartos hoy, en 2026. O sea, sí. Siguen estando ahí, pues. O sea, la posibilidad de que eso haya sucedido es real. Entonces, la campaña militar dura como 6 días y finalmente, creo que como por el 26 de diciembre, más o menos, o 27 de diciembre, termina la campaña militar. Han atrapado han asesinado a uno de los líderes, al líder que le llaman Antón Largo. Ese es el nombre del líder que Antón Largo. Ellos identifican, ¿verdad? Yo no daría fe de que realmente exista Antón Largo, pero se supone que él es el líder del movimiento y atrapan a 4, ¿verdad? Y dicen, bueno, estos 4 los vamos a llevar a San Salvador y les vamos a dar castigo ejemplar. No detallan cuál es ese castigo ejemplar, pero sí sé que a 2 los han decapitado y las cabezas las han puesto en estacas en la plaza de Zacatecoluca, ¿verdad? Es que es la más cercana que tienen. Y a los que han asesinado, los cadáveres no quedan ahí, sino que recogen los cadáveres y los empiezan a cortar. Entonces van dejando las piezas de los cadáveres en el camino real, ¿verdad? En el principal camino, y lo van dejando como ejemplo, ¿verdad? Para cualquiera que se quiera sublevar, esto es lo que le va a pasar. Qué salvaje. Pero ahora, tú me estás hablando y haciendo cuentas unos 24, 30 personas. Sí. Pero son 200 personas las que vos decís. Entonces mi pregunta es, ¿eso es el relato oficial que dice, así sofocamos esto? Sí. Pero en el fondo la comunidad muy probablemente siguió existiendo. Probablemente lograron atravesar, porque el gran miedo del alcalde de esa época es que se vayan a atravesar el río Lempa y lleguen a la sierra Tecapa-Chinameca. Entonces él dice, si se pasan el Lempa, ya no los agarramos. O sea, ya se perdieron. Que se vayan. Entonces, que se vayan. Entonces, muy probablemente, ¿verdad? La zona de San Vicente y la zona de Usulután tenga todavía el ADN afro muy marcado, porque la gente, la población afro que logró escapar, este relato que yo estoy haciendo es uno, y de hecho es uno bastante temprano, ¿verdad? Es raro, porque se supone que la historiografía tradicional, o sea, los que no eran historiadores y habían escrito historia durante el siglo XX, decían que no habían negros en El Salvador. Entonces nadie había buscado un cimarronaje. Cuando yo supe de este documento, que fue por un artículo en el periódico donde decían de que hubo un alzamiento de negros y lo sofocó el capitán Juan Ruiz de Villela. Yo voy y busco en el archivo de Indias en línea y encuentro que no es una sublevación de negros, sino que es un cimarronaje. O sea, es una aldea que ya estaba ahí, que vivió por años ahí, ¿verdad? Vivieron por años ahí estas personas, y que fueron los españoles los que los atacaron. No fueron ellos los que atacaron a los españoles, fue al contrario, ¿verdad? Entonces, qué increíble. Al final la reflexión que queda de esto es que todavía necesitamos investigar mucho más, porque si esto fue en 1624 y la independencia es en 1821, estamos hablando de 200 años donde no sabemos si hay más cimarronajes. Probablemente los hubieron, pero no sabemos, simplemente no los hemos encontrado. Entonces hay que seguir investigando para saber realmente la importancia de esa población y el número, porque desconocemos por completo el número de la migración africana a El Salvador. Ok. Ahora, me parece sumamente interesante e importante reconocer esa parte de la historia que también es parte de nuestra historia. Sí. Pero me gustaría preguntar, antes de continuar,
¿En qué actividades económicas y sociales participaron? Ya hablabas, por ejemplo, del añil, pero ¿en qué más trabajaron y qué otros roles tuvieron dentro de la sociedad? Vaya, donde más los vemos, los logramos identificar en las fuentes, es en las ciudades. Por ejemplo, Santiago de Guatemala, que hoy es la antigua Guatemala, o San Salvador, San Salvador, que sigue siendo el mismo San Salvador, ¿verdad? El colonial no existe porque hemos construido sobre él varias veces, pero el mismo asentamiento urbano es desde 1545 hasta el día de hoy sigue siendo el mismo San Salvador, el mismo espacio urbano, a la par del Acelguate. Entonces, las actividades principales de la población africana y afrodescendiente eran las niñeras, ¿verdad? Las nodrizas, las que preparaban la comida, las que hacían la limpieza. Ninguna señora española se iba a poner a cocinar en esa época, sino que eran, pues obviamente, la mano de obra esclavizada, ¿verdad? La que mantenía las ciudades, las casas de las ciudades. Igual sirvientas para la iglesia, ¿verdad? Para el cura, para los monasterios y para los conventos, mano de obra negra, obviamente. Pero hay registro histórico. Hay registro histórico de esto, por supuesto, ¿verdad? Es decir, no se mencionan directamente o no tenemos el testimonio de ellos porque no podían escribir, pero cuando se hace el conteo de quienes vivían en este convento, fulano, fulano, fulano y fulana, 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 que era la que hacía la limpieza, la comida, esto y lo otro, ¿verdad? O sea, no son deducciones, sino que son así registros. Como, tuvieron que haber habido. No, hay registro histórico de esto. No, yo personalmente no he hecho historia de las ciudades coloniales, pero sí, a lo largo de América Latina hay muchos estudios sobre esto, ¿verdad? En Antigua Guatemala vivían principalmente en un barrio que se llama El Tortuguero, ¿verdad? Ahí era básicamente el barrio de negros. En el caso de El Salvador era el barrio La Vega, ¿verdad? De San Salvador, perdón, era el barrio La Vega. Entonces el Acelguate separa la ciudad española de los barrios de negros. Cuando Anastasio Aquino se subleva en 1833, hace tratos con los mulatos de San Salvador, ¿verdad? O sea, se comunica Anastasio Aquino con los mulatos de San Salvador para planear un levantamiento completo en toda la provincia. Entonces, no es cosa que me estoy inventando, o sea, ahí están los registros. Por ejemplo, el famoso general Ramón Belloso, que es un personaje de la historia salvadoreña, que lo han elevado a rango de héroe nacional en los años 50 por el PRUD, es afrodescendiente. Su papá es carnicero, su mamá es ama de casa, nace en el barrio La Vega, le llaman Cañengue de apodo porque es muy canilludo, ¿verdad? Es muy alto. Y cuando uno lo ve en los grabados y los dibujos del siglo XIX, es afro, o sea, es moreno, narizón, labio ancho, pelo colochito, ¿verdad? Y en las estampillas del siglo XX lo hacen blanco. O sea, le van alisando el pelo, le van rebajando a los rasgos faciales, ¿verdad? Para poderlo hacer héroe nacional, ¿verdad? Porque no puede ser negro, porque no puede ser negro, por supuesto. Pero cuando uno va a la biografía y la ha escrito el mismo Lardey Larín, que tampoco es como garantía de ser un gran historiador, pero digamos, el mismo Lardey Larín, que era el historiador oficial, ¿verdad? Él mismo dice que es negro. O sea, ahí, léanlo, ahí dice él, es negro, dice, de piel negra. Entonces, me sorprende a mí a veces porque, claro, nosotros somos ciegos al color en El Salvador. No nos damos cuenta de los rasgos, ¿verdad? Físicos que tenemos y de la herencia africana que tenemos, que llevamos. Pero para el racismo ahí sí en pie de lucha. Para el racismo, mira mis zapatos, ¿ves? Súper bien. Todo el mundo piensa que estoy loco, ¿verdad? Pero no, o sea, llevo uno blanco y uno negro porque quiero llamar la atención a todo el mundo, ¿verdad? O sea, miren, el racismo nos marca. O sea, El Salvador está cortado por el racismo, definitivamente. Yo lo veo claro. Pero la gente no lo logra ver. O sea, los salvadoreños no lo logran ver. Pero definitivamente... Se ha normalizado mucho. Se ha normalizado mucho y definitivamente que está ahí, presente todo el tiempo. Sí, mira, qué interesante, definitivamente. Y eso es quizás una de las cosas más interesantes de la historia, que cuando uno la conoce ya no vuelve a ver los mismos lugares, los mismos espacios de la misma manera. Totalmente. Y bueno, hablemos sobre esto. ¿Qué diferencia hay, Alfredo, entre presencia histórica y reconocimiento histórico? La presencia histórica puede estar ahí y quedar ignorada. Si no existe una persona o un grupo de personas que se interesen en investigar metodológicamente de manera adecuada, quiero ser muy enfático en esto. Probablemente los que me escuchan van a decir, ya habló del Lardey Larín. No, yo lo critico mucho porque es muy malo. O sea, realmente perdón a los señores que se educaron con don Jorge Lardey, pero es malísimo. O sea, no tiene método, no sabe lo que está investigando, no hace preguntas históricas. Probablemente pudo haber sido una enciclopedia el señor, ¿verdad? Si hubiéramos podido hablar con él, probablemente nos hubiera sorprendido todo lo que sabe. Pero a nivel profesional es muy malo. Sus libros no tienen bibliografía, no tienen pie de página, no hay fuentes citadas. No tengo idea.
fuente de los deseos. Sí, es decir, no tengo idea de dónde saca la información Así que como dice. a huevo, ¿no? créeme. Pues sí, yo soy yo, ¿verdad? Aquí Pues está sí, mi nombre, yo créeme. estuve ahí, ¿qué me va a querer decir? Ajá, Por supuesto. entonces ese es el punto con los historiadores salvadoreños o con la gente que se ha dedicado a la historia, voy a decirlo así, con la gente que se ha dedicado a la historia en el pasado. A mí me contaron, man. Aquí esto suena vergón, así de Lo importante es que suene sí. bonito, pero es lo que yo les digo también a mucha gente, ¿verdad? ¿Para qué inventar? O sea, miren lo del cimarronaje del marquesado. Es una novela, esa cosa es una película exitosa en Hollywood, ¿verdad? Si lo imaginamos. La realidad es apasionante, no necesitamos inventar nada. Pero sí, lastimosamente, en el pasado, digamos, nos hemos interesado por una historia de datos y de fecha, ¿verdad? Una historia aburrida, una historia que duerme a cualquiera. ¿Verdad? Yo diría que es como fetichismo para académicos, así como que todo tiene que estar con fecha, todo tiene que estar documentado. Sí, pero también de una forma poco analítica, Ajá, ¿verdad? así como solo son datos. Provecho. Sí, de poco provecho. Entonces, lo que yo veo es de que, pues sí, el proceso histórico puede existir o existe, y hay infinidad de procesos históricos o hechos históricos que están ahí en los archivos, esperando que los descubramos. Ahora, que eso importe en el presente, eso va a depender de muchos factores, pero una de esas cosas es que la gente se entere. O sea, primero que los historiadores profesionales hagamos nuestro trabajo y llevemos esa información a la gente. Y después ya será la sociedad la que va a saber qué hacer con ellos. Porque los historiadores no tenemos el monopolio del pasado. Mucha gente me dice, es que vos te crees la gran cosa porque sos historiador. Bueno, eso es lo que dice mi título. Pero a ver, yo no es que me crea nada. Yo simplemente estoy diciendo de que esta es mi pasión y este es mi trabajo. Como el odontólogo, como el ingeniero, como cualquier otro, ¿verdad? Yo hago mi trabajo. Lo que vos hagas con lo que yo escribo ya es problema tuyo, ¿verdad? Yo no soy el juez del pasado. Sí, o sea, yo no soy el juez del pasado. Yo simplemente te presento las cosas. Aquí están, ¿verdad? Entonces, ahí vemos qué haces con eso, ¿verdad? Entonces, ahora, por ejemplo, han habido un par de organizaciones afro que se han acercado a mí en diferentes ocasiones, con quien tengo una relación muy cordial. Yo no pertenezco a ninguna organización afro, ningún movimiento político o social afro. No me interesa, no es porque esté mal, simplemente no estoy interesado en eso y no tengo el tiempo tampoco para dedicárselo a una labor tan importante como esa. Pero se me han acercado y me han pedido ponencias, me han pedido charlas y se sientan a platicar conmigo y yo encantado de la vida de contarles todo esto, ¿verdad? Ahora, lo importante para mí es que ellos tengan una agenda política, no politiquera, política, ni política partidaria tampoco, sino una agenda política que vaya en favor de ayudar a esos afrodescendientes o ayudar a los grupos que han sido excluidos, ¿verdad? Históricamente, para que tengan una mejor calidad de vida. O sea, la historia no está aquí para escribirla en un libro y dejarla ahí guardada. La historia está para que aprendamos de ese pasado y tratemos de mejorar nuestra situación en el presente. O sea, yo sí creo en una pedagogía de la historia, ¿verdad? Entonces, en la medida que podamos conocer esos procesos históricos y reflexionar sobre ellos, creo que podemos tener una mejor calidad de vida. Bueno, Alfredo, vamos a ir terminando este episodio. Creo que va a ser el primero de muchos episodios sobre historia y sobre este tema. Creo que van a ser 2 episodios o 3 episodios porque hay muchas cosas que todavía sería muy bueno conocer de la afrodescendencia. Yo sé que 2, 3 episodios no alcanza para poder abarcar toda la historia que se ha venido, digamos que invisibilizando, pero aquí me gustaría preguntarte, ¿en qué momento la historia de los afrodescendientes en El Salvador empieza a desaparecer del relato salvadoreño? No es ninguna coincidencia que empiece a finales del siglo XIX. O sea, terminada la colonia, viene la independencia, el periodo federal, y el relato histórico como tal todavía no se empieza a construir. O sea, los historiadores que escriben sobre la independencia no tienen dentro de sus prioridades invisibilizar a la población afro o negar el hecho de la existencia de mulatos en Centroamérica. Entonces, cuando se habla del discurso independentista o del proceso, más bien, perdón, independentista, no hay necesidad de negar a nadie, ¿verdad? Pero nuestros intelectuales salvadoreños se forman en Europa. Y en Europa el racismo es una realidad. O sea, el higienismo social se le llama en algunas zonas. Y claro, viene esto de Darwin y toda la cuestión de la evolución. Y de repente empieza a surgir un discurso dominante europeo, donde el centro del mundo es Europa, donde el centro del mundo es blanco. Y lo que entonces encontramos es de que empieza a volverse dominante ese discurso. O sea, la belleza es blanca, lo blanco es luz,
lo negro es oscuridad, lo blanco es bueno, lo negro es malo. Esas dicotomías empiezan a surgir en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, cuando venimos a El Salvador, nos encontramos intelectuales como David Joaquín Guzmán, que es racista, ¿verdad? Hasta el hueso. Es un racista de número uno, ¿verdad? Y él dice de que es necesario que la civilización entre a la casa del indígena y lo haga desaparecer por completo. Esto no soy yo, estoy citando a Guzmán directamente. O sea, el tipo que le da el nombre a nuestro Museo de Antropología es el que dice eso, ¿no? Racista. Racista. Y dice de que el sambo es una mezcla horrible entre negro e indígena y que también debería desaparecer, ¿no? Que es horripilante, que es feo, ¿verdad? Y lo estoy citando. O sea, no soy yo el que me lo estoy inventando. Y tampoco es que yo tenga una agenda de hablar mal en contra de Guzmán. También hizo cosas muy buenas, ¿verdad? Pero en este aspecto fue terrible. Si hubiera sido como un guanaco blanco, un guainaco, una cuestión así. Algo así, definitivamente. Ajá. De ahí José Antonio Ceballos, que escribe su libro Recuerdos Salvadoreños a finales del 19, describe a Anastasio Aquino, que no lo conoció, obviamente que no lo pudo haber conocido, pero lo describe y dice que era chiquito, regordete y horrible. Dice, era feo. Es cierto. Entonces, ¿cómo es que sabe que era feo? Con ojos virolos y una cuestión así, sí. Y entonces la pregunta es, ¿y usted cómo sabe que era feo? Si nunca lo vio, no hay fotos, ¿verdad? No hay dibujos fieles a la realidad. Entonces, ¿cómo puedo apreciar subjetivamente que alguien es feo solo porque es de color? Y mira qué interesante que donde planteas esta posible comunidad cimarrona, también aparece en 1833 Anastasio Aquino, ¿verdad? Anastasio en San Aquino, Vicente. Claro, que es Santiago Nonualco, San Vicente y bueno, y toda esa área de ahí, digamos, era bastante activa, ¿verdad? Es decir, hay varios movimientos. Anastasio Aquino solo es uno, el que rescató a la izquierda en los años 60, pero realmente, bueno, los historiadores de izquierda en los años 60, pero realmente hay muchísimos movimientos. O sea, levantamientos indígenas hay. Casi cada 10 años había un levantamiento indígena consumado. No podría dar un número, ¿verdad? De cada cuánto, pero definitivamente que los hay. Y también hay otros. Está Rodolfo Barón Castro, La población del Salvador. Pueden comprar el libro, ábranlo, léanlo y se van a dar cuenta de que Barón Castro tiene una agenda de desaparecer al negro del relato histórico. El libro fue escrito en los años 30 y fíjense lo que dice en uno de sus capítulos. Dice, la migración de personas africanas a El Salvador no fue nada importante y al final terminó siendo absorbida por la masa de la población indígena. Pero ¿cómo absorbida por la masa de la población? ¿De qué está hablando? No estamos hablando de azúcar diluida en agua. O sea, estamos hablando de seres humanos. ¿Cómo piensa de que va a haber una tesis del desaparecimiento por mezcla? O sea, eso es ridículo. Se diluyó. Y en todo su libro, Barón Castro sostiene que los salvadoreños somos una mezcla perfecta de indígena con español y que en las diferentes interacciones, ¿verdad? Y matrimonios nos vamos blanqueando. O sea, que tarde o temprano todos los salvadoreños vamos a ser blancos. Aleluya. Eso es lo que plantea, ¿no? O sea, es una cosa increíble, no lo puedo creer. Pero impresionante, Dios, sí. ¿No? Y de ahí pues ya tenés que los gobiernos militares vayan asumiendo el discurso racista como parte de la historia oficial. Y mira que tuvimos a Maxi en este país, que prácticamente fue un adelantado a su época. Pues. Claro. Y trajo a Mangoré, no sé, y eso quizás es una de las cosas que vamos a hablar más adelante. Mangoré, que lo trajo como este indígena ejemplar para que pudiera traer luz a la forma en la que tenían que ser los indígenas. Pero es que una cosa es el indígena ilustrado, ¿verdad? De ese movimiento indigenista que despierta la Revolución Mexicana de los años 10 y 20. Y otra cosa es el indígena, ¿verdad? De Caite, descalzo, que vive en Nahuizalco, por ejemplo, ¿verdad? Y que Hartman toma fotografías en 1896-97 y vos lo ves que están desnutridos, muriéndose básicamente en la pobreza, sí, ¿verdad? Correcto. Entonces te das cuenta de que el indígena de verdad, el indígena de Nahuizalco, estaba totalmente excluido y empobrecido, ¿verdad? Y el indígena como Mangoré, que era por supuesto un guitarrista clásico de altísimo nivel, ¿verdad? Es recibido como la celebridad que lo es, pero claro, es diferente, pues, porque este tipo viene tocando a Segovia, viene tocando a Albeniz y te da unos grandes conciertos, ¿verdad? Pero es traído principalmente como para poder decir, este es el arquetipo que queremos. Es decir, es el indígena ilustrado, ¿verdad? Es el indígena que parece europeo, es el indígena que toca guitarra clásica. No es el indígena
de carne y hueso que está en las comunidades. El real que tenemos aquí. Exacto. Es así como, miren, así es como tienen que ser. Y lo seguimos siendo hasta el día de hoy. O sea, por ejemplo, los migrantes asiáticos. Tenemos una comunidad coreana muy grande en El Salvador y les decimos chinos. Y odian que les digan chinos. O sea, China trató de conquistar Corea. Entonces los coreanos odian a los chinos. Y aquí en El Salvador les dicen, ¡hey, chino! Ajá, sí, no. Entonces, no, Y mira que tenés así como ese triángulo que China quiso conquistar Corea, Corea y Japón conquistó Corea y China, bueno, otra abusó cosa. en la Segunda Sí, Guerra sí, Mundial. sí. O sea, hay rencores históricos, pero eso creo que podría ser un tema más Más adelante. adelante. Y bueno, quizás con esta pregunta vamos a terminar porque creo que es importante darle un valor a este tema de estudiar formalmente la licenciatura en historia. Alfredo, a quien nos está escuchando y se está debatiendo entre estudiar o no estudiar la licenciatura de historia, mi pregunta es, ¿por qué sí estudiar la licenciatura y por qué no estudiar la licenciatura en historia? Bueno, porque sí, si usted siente el impulso de conocer más, de estudiar, Le mama el hágalo. chambre. Hágalo, si le encanta el chambre, hágalo, no lo piense. Que me voy a tardar 10 años, que me voy a tardar 15, que trabajo y no me da chance para ver todas las materias. No importa, no importa, de verdad que no importa. O sea, lo importante es que nos demos cuenta de que el conocimiento histórico es un conocimiento científico, metodológico, ¿verdad? Y que se pueden hacer pininos, no es necesario que uno haga un libro, no es necesario que uno escriba tomos, ¿verdad? De 20 tomos de un tema. Es decir, lo importante es empezarnos a dar cuenta de que existe ese tipo de conocimiento. Entonces, yo digo, ¿por qué sí? Por todas las razones que pueda pensarlo, estudie, la verdad, o sea, no le dé vuelta, ¿verdad? Y de repente alguien me va a decir, ay, pero yo estudié y no lo terminé, no importa, pero por lo menos tuvo la oportunidad de estar ahí, ¿verdad? Tuvo la oportunidad de enterarse de primera mano qué es lo que hace un historiador, qué es lo que hace una historiadora. Eso creo yo que es bien importante para cualquiera que esté interesado en este tipo de temas. Sí, mira, para poder hacer si no, pues, etnografía de corto espacio temporal contemporáneo, que es el chambre, como se define. ajá, Ahora, sí, sí. ¿por qué no, Alfredo? Ahora, ¿por qué no? Bueno, yo voy a decir aquí diplomáticamente que no hay ninguna razón para evitarlo, ¿verdad? O sea, si usted quiere estudiar, estudie. No hay una razón para decir que no. Yo creo que la licenciatura en historia, así como cualquier otra carrera en el país, no garantiza un empleo, no garantiza tener un montón de dinero, no garantiza No, ya dijeron que para eso tenemos que emprender. ya dijeron que tenemos que ser emprendedores. Pero como cualquier otra carrera, ¿verdad? Requiere esfuerzo, ¿verdad? No voy a decir sacrificio porque eso me parece como bien exagerado, pero como toda carrera necesita un esfuerzo, ¿verdad? Necesita dedicación y tomársela en serio. Pero no veo una razón para no estudiar historia. Para Yo no creo estudiar que historia. hay que estudiarla desde donde sea y si usted ya tiene una carrera y quiere una maestría, pues también hay maestrías en historia a nivel local, a nivel internacional. Piénselo en línea, qué sé yo. O si no, si es demasiado, también hay diplomados, también hay cursos cortos. Lo importante es acercarse al conocimiento histórico. Totalmente. Bueno, Alfredo, qué gusto tenerte aquí por fin en Proyecto Chachalaca. Creo que ha sido una conversación muy interesante. Creo que me llevo un montón de aprendizajes más. Creo que es importante ir conociendo y difundir más la historia, no solo desde lo que podamos identificar en estos libros que tal vez han sido tan costumbristas en nuestra lectura, ¿verdad? Lo disponible de primera mano, lo que creemos que es lo correcto, porque aquí hay una cuestión, ¿verdad? La historia, cuando la vemos al pasado, es una reconstrucción de hechos y muchas veces esto puede tener un sesgo político, intereses personales, cosas de diferente dirección. Así que, Alfredo, gracias por el tiempo. No, gracias a ti, gracias al proyecto Chachalaca. Me parece excelente tener este espacio y también poder platicar de estos temas e ir de lo serio a lo cotidiano sin mayor barrera, ¿verdad? Porque el punto al final es ese, ¿verdad? Poder compartir. Ok, nos escuchamos pronto.